Hijitos, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, hoy nos corresponde trabajar sociales. Ayer ya estuvimos trabajando biología. Espero que por favor desarrollen sus tareas bien juiciositos. Bueno, es el último día que nos vemos, entonces vamos a aprovechar la clase del día de hoy. Pues ya mañana ustedes tendrán su clase de inglés y pues obviamente ya no nos veremos. Bueno, estamos terminando nuestro tema de los periodos de la historia, ¿cierto? De cada una de esas edades que se llevaron a cabo. Vamos a hacer un empalme de la clase pasada con esta clase y vamos a continuar con lo que es la edad moderna y todo lo que se llevó a cabo ahí para adelante, ¿cierto? Entonces vamos a escribir la fecha de hoy, por favor. Hoy estamos a jueves 5 de noviembre del 2020. Gafitas porque ya sin ellas no vemos muy bien. Jueves, ay, jueves 5 de noviembre escribimos como título Edad Moderna. Bueno, la Edad Moderna, pues obviamente como su nombre lo indica, es la edad de la modernidad, donde triunfa la modernidad con el periodo anterior que fue la Edad Media, ¿cierto? La fecha de inicio de esta edad moderna se dice que comenzó con la toma de Constantinopla por parte de los turcos en el año de 1453 o con el descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa en el año de 1789 aproximadamente. De esta edad moderna podemos resaltar varios aspectos como los viajes de exploración. Vamos a ir hablando de cada uno de esos aspectos. Entonces, el primer aspecto que vamos a hablar de la edad moderna son los viajes de exploración. Viajes de exploración. Bueno, los viajes de exploración fueron llevados a cabo por Portugal y por España. Las monarquías estaban consolidando su poder y construyendo lo que es el Estado moderno, ¿cierto? Obviamente, el Estado tenía gastos enormes que debían sostenerse. Eh, ¿Cómo? Pues generando nuevos ingresos. Si tenemos muchos gastos, pues tenemos que generar nuevos ingresos. Entonces, precisamente por eso se necesitaba reorganizar una expansión y una búsqueda pues de nuevos ingresos. La ruta terrestre hacia el oriente era muy larga y muy peligrosa. Por lo tanto, pues era costosa. Ellos lo que buscaban con esos viajes de exploración era buscar nuevas rutas, nuevas alternativas para que esos viajes salieran mucho más económicos y pues obviamente fueran más fáciles. Des en cuenta que este periodo moderno comienza con la caída de Constantinopla, que se dice que fue sobre el tiempo del descubrimiento de América. Recordemos que cuando Colón descubrió América, él no venía a descubrir América. Colón trabajaba en la parte de planos, en todo lo que era el diseño de planos, diseño y organización de planos. Entonces conocía un poco de esa parte y como él era un gran estratega, entonces él estaba buscando nuevas rutas comerciales para buscar llegar
de una forma u otra al oriente y poder conseguir nuevas especies. Recuerden que las especies eran consideradas con un valor casi como el oro, de pronto más que el oro, porque pues eh, para esa época no existían los métodos de conservación que existen hoy en día, entonces esas especies eran fundamentales para mantener los alimentos en óptimas condiciones. Entonces, si ellos querían mejorar sus ingresos, pues obviamente tenían que buscar otras rutas que fueran más fáciles, que fueran más económicas, precisamente pues para poder adquirir nuevos productos. Entonces, fueron llevados adelante por Portugal y España. Segundo, las monarquías se estaban consolidando y construyendo un Estado moderno. También dijimos que se necesitaban buscar nuevos ingresos para sostener los grandes gastos que tenían. Se necesitaban encontrar nuevos ingresos porque el Estado precisaba grandes gastos. Tenían grandes gastos, ¿cierto? Y por último, la ruta terrestre era muy costosa. Debían encontrar una nueva ruta menos larga y más económica. ¿Listo? Copiamos, por favor. Muy bien. Después de los viajes de exploración, vamos a hablar de los avances tecnológicos de esa edad moderna. Escribimos como subtítulo Avances tecnológicos.
Bueno, hay varias cosas que debemos destacar en esta edad moderna. Uno de los avances tecnológicos de los que vale la pena hablar el día de hoy es del calendario gregoriano. Este calendario fue inventado en 1582 y lo usa la mayor parte del mundo moderno, ¿cierto? Entonces, miren la importancia que tuvo. La máquina de vapor definitivamente fue fundamental para el desarrollo de la humanidad. Tuvo gran importancia en la revolución industrial porque transforma la energía térmica en energía mecánica. Por otro lado, también se dio la hiladora, la creación de la hiladora Jenny, así se llamaba, a una máquina hiladora multibobina inventada en el año de 1765 durante la Revolución Industrial. El transporte también fue beneficiado con la aparición del sistema de la locomotora a vapor, ¿cierto? Porque se llevó a cabo el sistema de transporte terrestre. Entonces, si nos damos cuenta, estos 4 aportes fueron fundamentales para el desarrollo de la edad moderna, ¿cierto? Des en cuenta que muchos de esos avances pues se llevan a cabo o nos sirven todavía en la actualidad. Entonces, entre los avances tecnológicos vamos a hablar de el calendario gregoriano, vamos a hablar de la máquina a vapor, vamos a hablar de la hiladora Jenny, y por último de el transporte. Específicamente hablando de la locomotora a vapor. Listo. Copiamos, por favor. Muy bien, continuamos. Dentro de todo este proceso que se está llevando a cabo, se llevó a cabo un proceso fundamental en el desarrollo de la humanidad, como fue la Revolución Francesa. Entonces escribimos como título, por favor, la Revolución Francesa. Creo que ya no tenemos marcadores, hijos. La Revolución Francesa. Bueno. En el siglo XVIII, Francia enfrentaba una de las mayores crisis de la historia. El rey Luis XVI tuvo una pésima administración y tenía a Francia en una catástrofe total, ¿cierto? Existían muchas diferencias en las clases sociales. La gente pobre realmente
moría de hambre y moría por las grandes epidemias y las grandes enfermedades que se desarrollaban por la falta de salubridad, ¿cierto? Fue uno de los periodos en los que se llevó una peor administración por parte de un rey. En la Asamblea de Nobles en el año de 1788, que fue convocada por el mismo rey Luis, los hombres de la alta sociedad y parte de la iglesia se rehúsan a pagar impuestos como todo el resto de la población. Y el 1 de mayo de 1789 fue convocada de nuevo una asamblea en la cual participaron los tres estados. Sin embargo, cuando el clero y la nobleza se negaron a que el voto fuera por persona y no por clase social, el llano abandonó. O sea, ellos no quisieron participar porque, pues, recuerden que ellos no querían pagar impuestos como todo el pueblo, sino ellos querían mantenerse como aislados al margen de ese tipo de obligaciones. Obviamente, eh, eran tres estados, ¿no? El político, el social y el eclesiástico. El social con la nobleza y el eclesiástico con el clero eran dos de los tres estados que ya estaban en contra de que ellos fueran sometidos a las mismas cosas que el pueblo. Pero resulta que sí, claro, ellos eran mayoría, pero en estados, pero no en gente. Cuando el voto se quiso hacer persona por persona, ya no mandaban, ¿cierto? Como el grupo completo, sino cada cual podía decidir. Entonces ellos decidieron retirarse y no participaron más en esto. En la Asamblea Nacional, en junio de 1789, el Estado llano hizo el juramento Juego de Pelota, así se llamaba, en el cual juraron no descansar hasta que Francia tuviera una constitución más justa. La toma de Bastilla se llevó a cabo el 14 de julio de 1789. Implicó que al liberar a los enemigos del rey de la cárcel, ¿cierto?, el pueblo sufriera un gran cambio al notar que podía cambiar las cosas si no eran justas. Entonces, antes, todos los que eran enemigos del rey se iban para la cárcel. Pero con esa toma de Bastilla salieron todos los que eran enemigos del rey. Antes tú tenías que estar a favor de lo que decía el rey o pues eras preso. El pueblo por primera vez se dio cuenta que ellos podían estar en contra y cambiar las cosas si ellos se lo proponían. Obviamente con esto la iglesia fue perdiendo poder hasta que en el año de 1709 este ya no tenía el poder y dependía del Estado, por lo tanto perdió todos los bienes que tenía. Recuerden que el llano prometió que no descansaría hasta que tuvieran una constitución justa, ¿cierto? Que pudiera beneficiar a todo el pueblo. Resulta que después de la creación de esa nueva constitución que fue aprobada en el año de 1791, en el cual se hablaba de unas leyes un poco más justas, se sentenció a muerte al rey Luis XVI. Con esa constitución se logró que el rey Luis, gracias a ese mal mandato que había tenido, se condenara a muerte. Lo guillotinaron. Entonces, un grupo de jacobinos toma el poder con Maximiliano Robespierre y desafortunadamente llega para Francia una etapa de mucho poder, pero llega una ola de caos, de miedo, de tragedias, de asesinatos, una ola muy tenebrosa de nuevo para Francia.
Con el asesinato de Robespierre, años después, asume el poder los girondinos, perdón, los cuales se dividieron el poder en tres partes: legislativo, ejecutivo y judicial. Fueron los primeros que decidieron cambiar un poquitico como el Estado, la organización del Estado. Y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces, des en cuenta todo el proceso que se llevó a cabo desde Luis XVI, desde Luis XVI hasta la época de los girondinos. El imperio napoleónico ya duró desde 1799 hasta 1804. Después de varios disturbios entre los monárquicos y los jacobinos, Napoleón logró tomar el poder para evitar que volviera a ser parte, a tomar más bien eh, la monarquía, ¿cierto? Que otra vez llegara al poder un rey y acabara con los tres poderes del Estado que por fin se habían logrado imponer, sino que pues volvieran a retroceder las cosas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de la Revolución Francesa. Entonces, sabemos que en el siglo XVIII Francia enfrentaba una crisis por el mal gobierno de Luis XVI, ¿cierto? Súper importante. Fechas importantes. En 1789 es una fecha muy importante porque se realizó una asamblea hicieron el juramento de la pelota. Recuerden que el juramento de la pelota lo que quería era que Francia tuviera una nueva constitución. Después de esto, hubo la toma de Bastilla, que fue en el año de 1789. También en ese año, la toma de Bastilla. Y recuerden que en esa toma de Bastilla, pues las personas se dieron cuenta que si peleaban por sus derechos, pues las cosas podían cambiar. En 1790, la iglesia pierde poder. La iglesia pierde su poder. Es uno de los acontecimientos más importantes, ¿cierto? En 1791, se crea la nueva constitución. Se aprueba más bien. Y ya sabemos que Luis XVI, perdón,
es sentenciado a muerte. Copiamos, por favor. Bueno, el Imperio Napoleónico duró entre 1799 y 1804. Vamos a hablar de ese Imperio Napoleónico. Escriben como subtítulo el Imperio Napoleónico. Bueno, Napoleón pues tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, tuvo un mandato donde pues se llevaron a cabo muchos procesos. El gobierno de Napoleón tuvo varias obras. Se llevó a cabo la reconciliación nacional, ¿cierto? Pues obviamente que el pueblo estaba muy inconforme con todas las cosas que se estaban llevando a cabo, pero pues llegó Napoleón como a reivindicarse con el pueblo. Publicó un nuevo código civil y estableció una política agresiva e imperialista. Sus principales enemigos obviamente fueron Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. A pesar de esto, domina gran parte de Europa. Napoleón sufre una derrota aplastante en Waterloo, siendo confinado a la cárcel que estaba en la isla de Elba en el año de 1814, de la cual pudo escaparse. Después de haberse escapado, pues él intentó de nuevo retomar su poder y de nuevo fue apresado y esta vez fue llevado a la isla de Santa Elena en 1815, donde finalmente muere. Entonces, gobierno el Imperio Napoleónico. Entonces, ya dijimos, llevó a cabo la reconciliación nacional. Publicó el nuevo Código Civil. Estableció una política imperialista. Sufre una derrota en en Waterloo, y lo meten preso, lo apresan en la isla de Elba en 1814. Escapa y es recapturado
y lo llevan a la isla Santa Elena, donde muere en 1815. Listo, copiamos por favor. Y por último, vamos a hablar del último proceso que nos interesa en este momento en la Edad Moderna y es la Revolución Industrial. Escribimos como título, por favor, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial. Bueno, la revolución tiene muchas causas, muchas cosas por las cuales esta se desarrolló. Entre las causas vamos a enumerar las siguientes y de ahí sale la tarea. La tarea dice lo siguiente. Tarea. Primer punto. Realizar un cuadro comparativo entre las causas y las consecuencias de la revolución industrial. Obviamente la tarea la van a sacar pues de lo que yo les voy a contar. Y pues si quieren investigar un poquito más sería perfecto. Copiamos por favor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las causas y las consecuencias de la revolución industrial. Causas. Primero, obviamente empezó a aumentar la población. ¿Por qué? Porque había menos enfermedades y ¿por qué? Pues porque habían más controles en las fronteras, entonces no se permitía que la población pasara de un sitio a otro llevando enfermedades y problemas, ¿cierto? Sino que se controló un poquito más esa parte. Entonces la población pues se enfermaba más, se moría menos y pues cada vez crecía más. También se llevó a cabo la Revolución Agrícola Británica. Implicó pues obviamente menor trabajo, por lo tanto las personas que estaban en el campo pues emigraron a las grandes ciudades y eso favoreció el desarrollo de las grandes fábricas. ¿Por qué? Pues porque obviamente había mucha mano de obra. Pues como ya no podían trabajar en el campo, porque pues por la revolución agrícola, ¿cierto? Llegaron nuevas maquinarias y se desplazó un poco la mano de obra que es del campesino, pues entonces obviamente que pues ellos, como ya no podían trabajar en el campo, pues tenían que irse a las grandes ciudades. Y pues a ver tanta disposición de mano de obra, pues las fábricas pudieron seguir creciendo. Las causas y las consecuencias o las características también se pueden decir de la revolución industrial.
La despersonalización de las relaciones de trabajo. Se pasa del taller familiar a la fábrica. Eso fue muy importante. Digamos que antes todo era como en familia, el núcleo, el amigo, el vecino, la tía, la herencia, el abuelo, la abuela, ¿cierto? Todos los trabajos que se realizaban a nivel familiar o por lo menos de comunidad. Ahora no. Usted iba, se empleaba, le pagaban, usted no se conocía con nadie, entonces ya no había como ese tipo de relaciones como tan personalizadas. El uso de nuevas fuentes energéticas como el carbón y el vapor fueron muy importantes. La revolución en el transporte, ya empezaron a salir los ferrocarriles, el barco al vapor y surgió el surgimiento del proletariado urbano, que eso fue súper importante porque pues obviamente ya tenían a alguien que también los estaba mandando o los estaba eh, organizando también a nivel social dentro de las grandes urbes que se estaban desarrollando a nivel social. Bueno, hijos, hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Pórtense juiciositos, no se les olvide que les queda tarea. La primera tarea que tienen que hacerme es el cuadro comparativo entre las causas y las consecuencias de la revolución industrial y necesito que por favor me hagan un trabajo mínimo de 3 hojas, un resumen de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. ¿Quiénes fueron los aliados? ¿Quiénes fueron las potencias? ¿Cierto? Eso es súper importante. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes que se desarrollaron en esa Primera Guerra Mundial? Entonces les quedan 2 tareas. Primero, cuadro comparativo entre causas y consecuencias de la revolución industrial y 3 hojitas, por favor, a mano, con letra no tan grande, no tan pequeña, ni las hojas grandes, una hojita de cuaderno normal. Un pequeño resumen acerca de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hijitos, un placer haberlos visto. Espero que les vaya muy bien mañana en clase. Cuídense mucho. Felicitaciones, hijitos. Ya casi van terminando año. Hasta pronto, hijos.